Bueno, entonces, ¿estamos? ¿Están ahí? Sí. Vieron esto de diseños anidados, y entonces, más allá del caso, me voy a enfocar en algunas cosas, porque esto lo van a ver en detalle toda la implementación a la tarde. Pero ¿vieron qué sencillo es modelar un diseño con factores aleatorios? Básicamente, bueno, acá hay dos o tres librerías, de varias librerías que hacen esto. Acá está la LM4, la función es LMR, y básicamente estamos poniendo la variable respuesta en función de la parte fija, que se escribe igual que siempre. Entonces, en el ejemplo de hoy de las semillas, ¿se acuerdan? Sería las semillas en función de, teníamos las especies por el helio no sé cuánto, ¿ven? Y esto lo escribimos igual que antes. Entonces esto amerita la interacción, más el efecto principal de la especie, más el helio, y después le agregamos la parte aleatoria que se ingresa con este formato, en el paquete LM4, es decir, 1 barra, y ahí vienen las variables de efectos aleatorios. Si tuviera más de una variable de efectos aleatorios, yo podría poner, como era el caso de Marina hoy, entonces tendríamos 1 barra sitio, y dentro de cada sitio nosotros teníamos anidados las colonias, y dentro de las colonias teníamos anidadas las placas. ¿Sí? Así que esto sería una forma de ingresarlo. Pero también podrían hacerlo 1 barra sitio, más 1 barra vertical, ¿no? Colonias, más, ¿sí? En cambio, cuando lo entran así, uno anidado en el otro, que es este anidado acá y este anidado acá, va con una barra encima. Pero estas dos formas son equivalentes. Va a ser exactamente lo mismo. Entonces, cuando ajustan esto, si están en un, refuerzo lo que dije hace un rato, si estamos en un modelo de comparación de medias, ¿qué vamos a hacer después? Una ANOVA. ¿Qué nos hace la ANOVA? Una prueba general, una prueba global, para ver si al menos una de las medias en este caso, de los tratamientos, difiere significativamente. ¿Sí? Así que el ANOVA concluye con respecto a la parte fija que tenemos acá. Y si hubiéramos tenido este modelo con interacción, hubiéramos tenido una ANOVA que me va a hablar de la interacción, del efecto de la especie y del efecto del helio. ¿Estamos? Así que eso no cambia. Pero después, también da, paso un poquitito, la parte fija. Esto es la prueba igual que me preguntaban hoy. No le vamos a dar bolilla, porque ven que esto es formato como de regresión. Esto sería un beta 0 y esto sería un beta 1, que es un delta de medias, pero nos quedamos con el ANOVA. Y lo que quiero que charlemos es lo novedoso que aparece ahora, que son los efectos aleatorios. Acá los efectos aleatorios vienen dados por los potreros, podrían ser los sitios de hoy, podrían ser las bandejas, y lo que tenemos en este modelo de intercepto aleatorio es que cada potrero, cada parcela, se despega para arriba o para abajo en forma aleatoria de la respuesta media. ¿Sí? Esto es lo que estamos viendo. Y estas variaciones son circunstanciales, son de estos 10 potreros, pero si repito el ensayo, me hubieran tocado otros 10 potreros y tendríamos otros valores. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar? Una preguntita nomás, una Sí. duda que me surgió cuando viendo el gráfico. Ah. Si el intervalo de confianza no contiene el cero, ¿no tendría que eliminar esos potreros? No, porque esto podrías ni siquiera hacerle el intervalo ¿no? Porque esto de acá quiere decir que el potrero 1 está 0,3 miligramos por encima de la media general. Y el potrero 0,72 está 0,72 miligramos en promedio por debajo. Pero son estas fluctuaciones, como así decíamos, algunos bloques van a tener más, otros bloques van a tener menos, lo mismo acá. Algunos sitios van a tener un poco más de consumo y otros menos, pero no lo vamos a mirar individualmente, porque esto no es la lógica de efectos fijos. Lo que vamos a hacer después es evaluar si la variabilidad que estimamos acá, estas dispersiones, son significativas o no. O sea, si tenemos una variación relevante explicada por el potrero, o por el sitio, o por la colonia.
Esa es la pregunta acá. No se mira individualmente como si miramos en un test de Tukey, que miramos una medida con la otra. Entonces acá la Pero y si pregunta... no Sí. podría usarlo como para eliminar un potrero raro, digamos. Justo, no sé. Esto de acá, sí, podés usarlo si querés, alguno que te da, pero no es el mejor gráfico para eso, sino para eso mirás acá. De ver si tenés un Ok, grupete de residuos muy grandes y todos esos residuos pertenecen al mismo potrero, eso te va a dar la pauta. perfecto. Y lo que decía, que lo que nos vamos a preguntar con la parte aleatoria es si la varianza explicada por los potreros es nula o es mayor a cero. ¿Sí? Esa es la pregunta. Entonces, acá tenemos, esperen un cacho, acá está la significación. Con esta función RANOVA, ustedes pueden hacer una prueba de hipótesis para contestar eso. ¿Hay variabilidad significativa explicada por los potreros? Y más allá de que algunos potreros hayan dado cerca del cero y otros más distintos, nos dicen, sí, los potreros explican una variación significativa de la biomasa. Alguien ¿Sí? está levantando la mano. Sí. ¿Quién quiere hablar? Perdón, te hago una pregunta, Adriana. Sí, Cuando uno calcula la variabilidad o sea, el factor de varianza que da el sí, efecto aleatorio, sí. está calculando una especie de desvío asociado a ese factor, pero no uno para cada nivel del factor, ¿no? O sea, es un solo grado de libertad. Esto sería que vas a sacar, sí, por verde es un solo grado de libertad porque está estimando solamente una varianza, ¿no? El potrero, si bien yo tenía 10 potreros, no se lleva 9 grados de libertad, se lleva uno solo porque del potrero lo estamos resumiendo la información del potrero en una varianza. Claro, y sería como una especie de desvío entre un márgenes, entre donde están todos donde caen todos esos, ¿no? Con Exacto, respecto al sería, medio. si querés, esto podemos pensar que es la media general y lo que está midiendo estos numeritos es cuánto se aleja cada potrero de la media general, sin considerar los tratamientos. Esto es variación entre potreros. Ah, buenísimo. ¿Sí? Entonces, lo que vemos, lo que nos preguntamos es si esta variación es significativa. Acá es cuánto vale, esta es la varianza que va a estar en gramos al cuadrado de biomasa. Esta es la variación entonces explicada por el potrero, y después tenemos la varianza residual, que se acuerdan es el error, es lo que no se debe ni a los tratamientos ni a los potreros, se debe a cualquier otra causa. Y son dos análisis. Uno es si esta varianza difiere significativamente de cero, es decir, si hay una variación explicada por los potreros, que eso lo contestamos con el RANOVA, nos dice que sí. Y la segunda pregunta es, bueno, ¿y la magnitud? ¿No? Como siempre, una cosa es la significación, otra es la magnitud. ¿Esto es importante, no es importante? Y lo que se hace ahí es lo que se conoce como componentes de varianza y ver cuánto aporta cada uno. Entonces tenemos una varianza de 2,9 que es por los potreros, una de 4,3 que es ruido. Dan un total de 7, bueno, esta parte de acá, relacionada a este total, representa el 40%. O sea, de toda la variación no explicada por los tratamientos, por la parte fija, estamos hablando de la variación aleatoria, no la impuesta por el investigador por los tratamientos, de toda la variación no explicada, en la biomasa, el 40% es variación entre potreros. Y el 60% restante es variación interna del potrero, ¿no? Es variación que no es ni por los tratamientos, ni por los potreros, sino que es entre, por ejemplo, las muestras de un mismo potrero. ¿Te hago una ¿Estamos? pregunta, Sí, Adriana? sí. Sí, entonces obviamente digo obviamente, pero en realidad no lo sé, pero uno desearía como experimentador bajar ambas varianzas, ¿no es cierto? Para maximizar el efecto que uno ve de tratamiento en general. O sea, es tanto ruido el La que te efecto molesta, no. La variabilidad entre potreros, esta de acá, vos la estás metiendo en el modelo, o sea, la estás controlando. Si le podés poner nombre y apellido, ya no te molesta. Ya no es ruido. La que es ruido, no explicado, es esta, la residual, que no puedo controlar.
que no sabés a qué se debe, no le podés poner una etiqueta, si vos podrías dar... Bueno, y esta variación puede ser porque en cada punto donde saco la muestra, el pH cambia, entonces voy a medir el pH, entonces capaz de acá sacás, porque parte de esta variación la explicás por el pH, y se va checando, ¿sí? Claro. Igual los potreros, obviamente si son muy distintos, vos acá estás diciendo así es como es, así es el ambiente donde estoy midiendo. Si tenés mucha variación entre potreros, quiere decir que tus unidades experimentales no son homogéneas, y tal vez sí te afecta la potencia de la prueba. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, dos cositas solamente para mencionar, y es que la forma de modelarlo es incluyendo ahora una parte fija y una parte aleatoria en los modelos, y la segunda cuestión, que aparecen cosas nuevas que antes no teníamos, que son estas varianzas estimadas de la parte aleatoria, que las podemos testear, ver si difieren de cero, y evaluar su magnitud. Y pueden ser informativas, ¿no? Por ejemplo, en lo que charlamos hoy, en el ejemplo de Marisa, podría decir que a ella le interesa, y sobre todo para responderle a los revisores, mira, de la variabilidad que tengo en el consumo de semillas, la variabilidad no explicada, el 40% es variación entre sitios, el 30% es variación entre las colonias de un mismo sitio, y el resto es variación entre, no sé, un 10% es variación entre placas y el resto ruido. ¿Sí? ¿Entiende? Entonces, podemos como quirúrgicamente poder entender toda esa variación en nuestro fenómeno e identificar las fuentes. Pero para la parte fija es lo mismo que estuvimos viendo hasta ahora. Coeficientes de regresión, si es una quanti, comparación de medias, Tukey, si es una quali. ¿Vamos? Bueno, ¿alguna otra duda, comentario? Una cosita más, y es el gráfico final donde presentamos los resultados. Esto ya seguro les taladraron la cabeza en la práctica, pero lo refuerzo. Cuando mostramos, después que hicimos todo el modelado y los análisis, acá la pregunta de investigación tenía que ver con el efecto de la clausura y del pastoreo. Toda la parte de aleatorio no la vamos a mostrar, no es de interés, esta es la pregunta de investigación. Entonces vamos a presentar nuestros resultados finales, donde estimamos una medida de tendencia central y una de variabilidad, pero no de la descriptiva, no de la base de datos cruda, sino que estos números salen del modelo, son las estimaciones de nuestro modelo. ¿Sí? Entonces, ven acá lo que se está graficando es el error estándar, pero el error estándar no que calcule con mis datos crudos, sino el error estándar que sale de acá, del IMINS. Las medias estimadas y sus errores estándar. Si ustedes tienen un diseño desbalanceado, puede haber mucha diferencia entre las medias crudas y las medias estimadas por el modelo. Y claramente, si nuestro modelo fue validado, si vimos que los supuestos eran razonables, o sea, si tenemos un buen ajuste, lo que hay que mostrar es, o sea, si le creemos al modelo, nuestras conclusiones se van a sostener con los resultados, con las estimaciones hechas a partir de nuestro modelo. Perdona, Adriana, ¿te puedo hacer una pregunta más? Dale. Cuando sumás factores aleatorios, cuando Sí. tenés más de uno, Sí. ¿hay algún... el orden afecta la varianza que No, absorbe? No. no. Es indistinto cómo los centrás. Sí, si los centrás con ese formato de ir poniendo las barras laterales, ahí sí tenés que respetar el orden jerárquico, ¿no? Porque ahí le estás diciendo, esto está anidado en esto y esto está anidado en esto otro. Ah, está ¿Se bien. entiende lo que digo? En el de hoy, que habíamos visto que teníamos sitios, y dentro de los sitios teníamos nidos, ¿cómo se llama? Colonias. Y dentro de las colonias teníamos placas. Acá estoy diciendo algo. Ahora, si pongo placas acá y colonias acá, estoy diciendo otra cosa, y no está bien. Claro, totalmente. Ahora, si elijo el otro formato, que es 1 sitios más
1 colonias, más 1 placas, ahí el orden es arbitrario, y R se va a dar cuenta de la estructura de anidamiento por cómo entraste a la base de datos, que se acuerdan que dijimos, para cada sitio un identificador único, para cada colonia un identificador único, y para cada placa un identificador único. Perfecto, gracias. Tengo una consulta con lo que dijiste antes, de qué pasa si el modelo es desbalanceado. Entonces, lo que yo entendí es que e-means te va a dar números que no son los que vos calculaste al principio, digamos, con tus datos crudos. Lo que dijiste es, si el modelo está validado y todo, yo lo que tengo que informar en un trabajo es esta e-means Exacto. 6,64 versus 9,74 con un error estándar de tal y tal, Exacto, y esto es lo que hay que informar. exactamente. Sí, y tu evidencia, tu P, salió de comparar esas medias y no las medias crudas. Bien. ¿Sí? Entonces, eso para cualquier modelo. Recuerden que la presentación final se hace sobre las predicciones del modelo. Ahí sobre lo que preguntó el compañero, estos errores de estándar, si tuviéramos un diseño desbalanceado, ¿estos errores de estándar al final seguirían siendo iguales? Los errores estándar, si tenés un diseño balanceado, venía de hacer un desvío estándar. El error estándar, ¿dónde está? Es desvío estándar sobre raíz de n. Entonces, si tenés un diseño desbalanceado, si bien el desvío estándar, la estimación va a ser común a todos los tratamientos, porque se acuerdan que hay un supuesto de homocedasticidad acá, entonces va a dar el mismo desvío estándar, la misma estimación, el n no, entonces podés tener barras distintas. Ah, buenísimo. De Está la bien. misma manera que si modelaste varianza, el gráfico no te va a usar el desvío crudo, el original, sino que va a usar el desvío estándar que surgió del modelado de varianzas que usaste vos en tu modelo. Está bien, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? No, yo un comentario nomás, porque me sigue haciendo ruido presentar las medias del modelo. Es como que en un trabajo nunca veríamos el dato crudo descriptivo si presentáramos todo así. Y ¿Puedo claro, hacer un porque comentario de eso? Buen día. Sí, me hace... Te cuento mi experiencia con ese tema. Si vos te llega a pasar que tenés un bloque, tenés muchos bloques, ¿no? Así como potreros, y hay un potrero que es muy, muy bueno, y ese potrero te falta el dato en el tratamiento clausura, el tratamiento de clausura va a tener una media mucho menor simplemente porque no está el mejor de los potreros. Entonces, si vos presentás los datos crudos, te va a dar un valor mucho más bajo que el que debería, simplemente porque a vos te faltó el dato de ese potrero. O si querés pensarlo al revés, en el de pastoreo está ese buen dato y te subió la media artificialmente, simplemente porque está ese individuo y no porque el proceso pastoreo genera una media más alta. Entonces, los desbalanceos, y me ha pasado, cuando tenés pocos bloques, si uno de los tratamientos no está en alguno de los bloques, ese tratamiento puede estar muy perjudicado o muy beneficiado. Entonces, cuando haces el modelo, eso está contemplado, y la media que te da es como si hubiese estado ese valor. Entonces, esa media es mucho, pero mucho más confiable, la estimada por el modelo, que la que observaste vos, que está completamente afectada por el desbalanceo. Entonces, eso parece sutil y parece menor lo que estamos hablando, pero les digo, afecta muchísimo. Y tiene una confusión muy grande si miran los datos crudos, si lo hacen así. O sea también... que la recomendación es siempre o cuando vemos ese tipo de cuestiones de desbalanceo. Si no está desbalanceado, te da lo mismo. Si no Claro, está desbalanceado, te da las lo medias mismo te la van a dar media, iguales, pero pero no no los los errores errores. estándar. Claro, tal cual. claro. Y bueno, sí, a mí me pasa que una cuestión, sí, pero tendré que acostumbrarme. Me resulta extraño ver en un trabajo solo lo que me genera la estadística y no ver Sí. nada de lo crudo, porque Y a veces eso- es una caja negra eso, digamos, lo que hizo el otro en la estadística, si bien uno lo escribe y lo declara lo que hace, me parece siempre valioso ver un poco lo crudo, pero bueno, bueno. Si están desbalanceados, si está balanceado, los datos crudos son informativos, pero hay que tener cuidado qué es lo que querés mostrar. Si vos mostrás los datos crudos, están mostrando la variabilidad de tu proceso, que es el desvío estándar de los datos.
Ahora, cuando estás presentando acá, vos estás mostrando la media estimada y la barra esa es qué tan bien logré estimar esa media. No te está diciendo qué tan variables son tus individuos, tus clausuras. Te está diciendo, yo estimé esta media y esta es la precisión con la que la estimé. Es una información distinta de los datos crudos tienen esta variabilidad. Es otra información. Pero a lo que importa, a términos del p-valor que estás mostrando y la implicancia a nivel poblacional que vos estás haciendo, lo que importa es lo que dice el modelo. Tu muestra es un proceso aleatorio que da información, pero también da mucho ruido. Entonces, la idea es separar el ruido de la información y eso es lo que hace el modelo. Y entiendo el miedo, o sea, cuando uno no maneja tanto los temas estadísticos, le cree más al dato y cree que lo demás son manejos y cosas así. Me ha pasado, cada vez que quiero mostrar estas cosas, tenés que luchar contra eso. Pero cuando más te vas metiendo y más vas conociendo el proceso, y más experiencia tenés en ver datos crudos y estimadores, más te das cuenta de la importancia de trabajar con los estimadores. Son mucho más informativos para la población. Bien, bien, entiendo, gracias. Tengo una preguntita. Ponele que vos haces un estudio observacional y tenés dos grupos, un grupo de pacientes y un grupo de controles. Y esos a su vez vienen como un subagrupamiento, por ejemplo, no sé, diferentes barrios o no sé, lo que fuera. O sea, sería como que mi factor aleatorio que agrupa a los pacientes y a los controles está como anidado en mi efecto fijo. En O sea, realidad podría tener una está- variabilidad distinta en el nivel de agrupamiento del factor aleatorio dependiendo del efecto fijo. En realidad sería, si querés, yo por ejemplo hago mucho trabajo con adolescentes y consumo de tabaco y alcohol, y entonces y son encuestas que hago en escuelas. Entonces mi variable de respuesta es el consumo de alcohol en adolescentes, pero que están agrupados, están en clúster, que son sus escuelas. Y la misma lógica discutimos hoy. Yo no puedo suponer que el hábito de un pibe sea independiente de sus compañeros de curso. Entonces, vos vas a tener que los individuos están anidados en sus escuelas, pero a su vez podés tener variables explicativas. Es una observacional a nivel de individuo. Por ejemplo, si un pibe tiene, no sé, un padre fumador o bebedor, un padre o una madre, o el género. Y también podés tener variables explicativas a nivel de la escuela. Por ejemplo, una escuela que tiene una política activa de prevención del consumo versus otras que no lo tienen. Lo O está en una genial, zona rural o en una zona... sí, en zonas el distintas. nivel socioeconómico, esa es otra cosa que trabajo. Y lo genial de estos modelos es que vos lo único que tenés que hacer es declarar la falta de independencia. Entonces declarar la escuela, y todos los chicos que van a la misma escuela van a tener el mismo código de identificación, la escuela te va a ir en el factor aleatorio, pero después todas las otras variables que estamos charlando, que puede ser una lista muy extensa, género, edad, familiares que consumen, nivel socioeconómico, políticas de la escuela, lo que fuera, las vas agregando como variables de efectos fijos, porque son variables informativas que vos tenés preguntas de investigación sobre ellas. Y nada, es muy sencillo en el sentido, solo aleatorio la escuela y después tus variables fijas, así como hacíamos la parte de fija, ¿no? En una regresión o en lo que fuera. Claro, pero ahí, por ejemplo, yo podría llegar a esperar que, no sé, no se me ocurre un ejemplo así como con las escuelas. O No, pero bueno, capaz pasa que a podría ser, ser, ponele, yo tengo escuelas que son de nivel socioeconómico alto y bajo. Yo quiero comparar nivel socioeconómico alto y bajo, sí. pero la variabilidad en nivel socioeconómico alto es más grande que el nivel socioeconómico bajo dentro de las escuelas. Bueno, si te pasa eso, cuando hagas tus supuestos, te va a decir que tu modelo es heterocedástico y lo vas a modelar. Eso ya lo saben hacer. Y después vas a ir, una vez que lograste homocedasticidad, vas a ir por las medias, que es tu pregunta. Entonces decís, en promedio, los pibes que van a escuelas de menor nivel socioeconómico, ¿tienen mayor consumo que las otras o no? Okay. Creo que lo que estaba diciendo, por lo que entendí en la primera parte, es si vos tenés un efecto aleatorio escuela, en ambiente rural sea el efecto distinto que si vas a un ambiente urbano, que el efecto aleatorio Claro. escuela cambie. Eso es lo que querías preguntar antes, me imagino. Sí. Eso es otro concepto, que es un poquito más complejo, pero es una interacción entre el efecto aleatorio y el factor fijo. Estamos subiendo el nivel. Es
más complejo, pero es como suponer que el efecto aleatorio no es constante para todos los niveles del factor fijo. Entonces, la varianza entre escuelas es más chica en un ambiente urbano y muy heterogénea en un ambiente rural. Esa es la del factor aleatorio. Entonces, eso se lo puede modelar a partir de poner una interacción, excede los objetivos de este curso, pero se puede poner una interacción entre el nivel aleatorio y los factores fijos. En donde Pero dice sí. 1 barra escuela, uno puede poner ambiente barra escuela. Y ahí te va a estimar una varianza entre escuelas para el ambiente rural y otra varianza entre escuelas para el ambiente urbano. Pero, Gerard, eso yo lo vería si suponés que el efecto, o sea, las medias se van modificando, pero si tenés variabilidad distinta, eso para mí te tiene que saltar cuando chequeas supuesto. Sí, lo podría llegar a ver, pero te puede pasar eso. Vos tenés que estás estimando una varianza común para todas las escuelas de todos los ambientes. Eso es lo que hacemos acá. Pero quizás esa varianza cambie, ese estimador de varianza no sea único. Tenés que estimar uno para cada Sí, ambiente. pero La forma de hacerlo es o con Validen y modelar ahí, que quizás podés corregir algo, pero una forma más natural sería poner esa interacción y te estima una varianza para escuela rural y otra varianza para escuela urbana. Es más complejo, bueno, pero... está bien. mm. Una cosa que sumaría acá, que capaz más allá de la varianza es el efecto, que tiene que ver también con esta interacción, es si suponemos, por ejemplo, que tener padres fumadores tiene más impacto en las escuelas urbanas que en las escuelas rurales. Supongamos que tenemos eso. Entonces, ahí estamos suponiendo que hay una interacción entre ruralidad y el efecto de familiares. Y ahí va una interacción clásica como cualquiera de las que estuvimos viendo en la primera parte, de modificador de efecto. Bárbaro, muchas gracias. Tengo una última consulta respecto a, volviendo al tema gráfico, creo que Marina había, por lo que yo entendí, como que uno está acostumbrado a mostrar los gráficos como el que estás mostrando acá en la pantalla, donde están todos los puntos, pero la cuestión es que eso puede no estar reflejando el análisis final del modelo, ¿no? Ahora, ¿eso significa que uno solo debería graficar ese gráfico más espartano, digamos, del IMINS, o está bien que uno ponga el gráfico este para mostrar los datos, que son los que hay, digamos, mostrando la variabilidad, y al lado un grafiquito de salido de los datos del IMINS? Digo, porque si no, uno no podría mostrar más un boxplot de nada, una vez que hace un modelo, ¿no? Si no hay que mostrar los datos crudos, digo, Vos todo esto se va. deberías, digamos, proponer un modelo, validarlo, creerle a tu modelo, porque chequeaste los supuestos sobre los descansos de ese modelo, y entonces presentar los resultados de ese modelo, porque le crees. Si querés hacer un mix, sería, imagínate este último gráfico acá, el cuarto, las medias estas y las barras de error que salgan de tu modelo, y si querés mostrar los puntos podés solaparlos, pero mira, esto es un diseño anidado. Si vas al primer gráfico, este primer gráfico que está todo en negro, donde están los datos crudos, es engañoso, porque no refleja la estructura jerárquica de los datos. No es que tengo todas estas observaciones independientes. Tengo en realidad este último dibujo donde los puntos más grandes representan las medias de cada potrero, y que vienen a su vez de 10 datos de cada potrero. ¿Se entiende? Entonces, si querés representar los datos originales, ojo, porque cuando tenés diseños jerárquicos, no está bien mostrar a los, no sé, 100 puntos que tengas como observaciones independientes, porque no es lo que tenés en tu diseño. No es que fuiste a 100 potreros. Fuiste a 10 potreros y cada uno lo mediste 10 veces. Claro. En ese caso, lo más lógico y simple sería el que está abajo a la izquierda, que tenés los 10 puntitos, esos sí son 10 puntitos independientes. Tal cual. Pero te perdés de mostrar que analizaste la variable, tenés un montón de registros de la variable, no todos independientes. Por eso está el último, donde está toda la información. Ese es el más complejo, pero es el más informativo. Tenés a los datos observados, a los promedios de los potreros, las medias estimadas y los errores estándar. O los desvíos, bueno, hay que ver qué es lo que está En graficado ese acá. ese gráfico de abajo a la derecha está bueno para mostrar todo. Tiene esa media, esas dos medias,
No, porque no tiene igual error estándar. Habría Claro, que- esta es al principio, sí, en realidad estaba como para contarles cómo son distintas Claro. formas desde la Pero primera que estamos modelando. uno podría en ggplot 2 que esta media y desvío estándar sean los de Limins, sí, ¿no? Claro, Sí, 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 sí. Y se puede mostrar tranquilamente. todo y uno tiene Ah. como el mejor de los mundos, porque mostrás tus Sí, datos, pero decís, ojo, que las medias están calculadas según un modelo que tiene en cuenta, etc. toda esta estructura. Acá también estás mostrando la estructura compleja de tus datos, Claro. pero tenés que explicarlo este gráfico. Sí, entonces sí, hay gráficos más simples y gráficos más complejos. Cuanto más complejos, más tenés que explicarlos. Y voy a Sí, sí, agregar pero otra, Mm. perdón, que es en los estudios observacionales, como esto que les contaba de las escuelas, donde yo mido un montón de variables y donde cada escuela es muy diversa en cuanto a la composición, la proporción de géneros, de edades, de características del entorno y demás. Entonces, a veces mostrar los datos crudos en una observacional no están ajustados. Digamos, yo estoy comparando puntos, imaginemos estoy comparando puntos que representan escuelas, donde en una escuela es una escuela técnica que tiene un 90% de varones y otra es una mixta con 50 y 50. Cuando nosotros estimamos un modelo, lo que estamos haciendo es ajustando por el resto de las covariables. Entonces nuestros coeficientes sí son limpios y no tenemos problemas de colinealidad en el sentido que nos permiten comparar los efectos. Entonces, Si el ahí, efecto del alcoholismo cambia con el género, no es justo comparar una escuela que tiene 50% de varones y mujeres y otra que tiene 90% de varones. No son comparables, crudas. ¿Mm? Y lo que dice exacto. Daniela con los modelos, sí. Entonces voy a eso, que uno tiene un poco lo que decía Gerard de el prejuicio, me están engañando porque me están mostrando en una caja el producto, un proceso que yo desconozco, pero la idea de este curso es justamente que ustedes puedan abrir esa caja y entender cómo funciona ese engranaje. Entonces, si le creen a ese, si el proceso fue bien llevado, tienen que defender las estimaciones de su modelo, porque es la representación, la mejor representación del fenómeno, mucho más que ver los datos sin ajustar, digamos, o con desbalanceo. El gráfico de los datos crudos representa mejor a su muestreo, a lo que ustedes hicieron, pero no es el objetivo mostrar la muestra de ustedes. El objetivo es mostrar la población de donde salió esa muestra, el proceso. Y lo que mejor representa ese proceso es el resultado del modelo, la estimación y los predichos del modelo. Bueno, me parece que con esto Yo no sé qué voy a estamos. hacer con la clase mía, pero bueno, Yo ahora te con los paso a tiempos. vos. Mi Y, gato me está molestando. Pero bueno. y si les parece, cortamos 5 minutitos nomás, así arranca Gerardo con el último tema de hoy, que es medidas repetidas. ¿Querés cortar la grabación?